buenos días para todos. Muchísimas gracias a FENALCO por abrir estos espacios que definitivamente generan una huella importante en la gestión del conocimiento a todas las compañías que están afiliados a ellos y a tus datos en la alianza con nosotros en poder también hacernos partícipe de estos espacios. Entonces, este es digamos que un tema muy importante y muy relevante para todas las organizaciones, porque definitivamente la entrada, ¿sí? Digamos que de las personas que van a operar o las personas que van a representar los intereses de la compañía está desde el proceso pues, de contratación, ¿no? Anterior al proceso de contratación, pues viene todo el proceso de selección que ya lo vamos a abordar un poco más en detalle. Sin embargo, también el enfoque que queremos darle a la conversación es no solamente en persona natural, sino también en persona jurídica, ¿no? Porque la contratación se va por estas dos vías, ¿sí? Porque de nada sirve tener un colaborador o un aspirante íntegro si en efecto las contrapartes o las personas jurídicas que también hacen parte de la cadena empresarial pues definitivamente no tienen ese sello de calidad y de transparencia en los procesos. Entonces, este tiene que ser una metodología que blinde literal a toda la compañía desde estas dos ópticas de contratación. Entonces, sobre la primera premisa, pues el objetivo es poder que la compañía cuente con una política muy alineada a la parte legal, ¿sí? También muy asequible, porque a veces uno llega a compañías y dice, oh, por Dios, esa política de contratación tiene que, o sea, quiere solamente seleccionar extraterrestres que no existen en Colombia ni en el extranjero, porque es muy ruda, es muy exigente, es muy robusta y el core de negocio es muy práctico. Entonces, tiene que estar alineadas esas políticas de selección y contratación. Asociado al core de negocio, ¿sí? Y a los procesos pues, que se llevan internamente en la compañía. Entonces, tiene que haber siempre un marco normativo y es una política, ¿sí? Tiene que estar instaurada, se debe actualizar, todo cambia, ¿no? Y ahorita, en este año, pues todo cambió. Entonces, se tiene que adoptar metodologías virtuales, se tiene que hacer, por ejemplo, las firmas digitales para los contratos, desde el proceso digamos que de revisión de la necesidad externa, se tiene que hacer un ajuste con otras metodologías que permitan hacer mucho más práctico y fácil para las personas que operan toda esta cadena, pues más fácil el proceso. Entonces, basado en una buena política, basados en una muy buena política de selección y contratación, esto aplica para persona natural y para persona jurídica, desde ahí se despliega todo el ejercicio internamente, ¿no? Y entonces llega el proceso de reclutamiento y selección, entonces que el perfilamiento de la hoja de vida sea acorde, que la persona, y acá también, aunque estamos mirando qué personas vamos a traer del mercado para que hagan parte de nuestra compañía, el área de gestión humana cobra un valor muy importante, ¿sí? Porque las personas que están realizando el ejercicio de ese reclutamiento, ese perfilamiento de hojas de vida, buscando información, buscando proveedores, buscando otros terceros, definitivamente tienen que saber qué tienen que hacer para ser asertivos en ese reclutamiento y no es lanzar una información a la web y que se presenten personas que no cumplen, que eso es lo que normalmente pasa, ¿no? Que en el proceso de reclutamiento uno dice, bueno, se presentan personas, pero también el reclutador o la persona que está haciendo esa búsqueda, pues definitivamente tiene algunas oportunidades de mejora porque no es, cuando pasa al siguiente filtro, no es ni siquiera la hoja de vida, porque todavía no han entrevistado al aspirante o al candidato, que cumple ese parámetro, ¿no? Entonces tiene que haber una cultura de gestión humana, de entrenamiento, de reinducción constante, que la persona que haga este proceso conozca qué hace la empresa y esa persona qué va a hacer dentro de la operación. Cuando se conoce, el perfilamiento es mucho más objetivo, es mucho más práctico y más asertivo. ¿Esto qué ayuda? Uno, a tiempos, dos, costos, porque ya como se tiene el conocimiento, la asertividad en ese perfilamiento es mucho más asertiva. Ahora, dentro de este proceso también de reclutamiento y selección entra todo digamos que las buenas prácticas que tienen las compañías y es hacer verificaciones, digamos que de manera inicial con la hoja de vida, hacen un proceso de entrevistas, hacen un assessment, hacen una entrevista con jefe inmediato, hacen unas pruebas psicotécnicas, que realmente la mayoría de las pruebas son online, y es acá donde uno empieza a hacer una revisión de que además esa persona o ese aspirante o ese candidato cumpla, ¿sí? Esa ficha de cargo, ese perfil de cargo que están buscando. También es importante que la persona que está realizando eso, la compañía, tenga ese sexto sentido de desconfianza. ¿Por qué?
porque a veces las hojas de vida vienen con una información extraña, con una información no coherente, están colocando, digamos que información que definitivamente desde ese olfato, desde todos los procesos, esto no solamente es de talento humano, sino es de toda la organización, pero desde el reclutador tiene que tener ese chip de tengo que asegurar que este documento sí sea verídico. ¿Por qué? Porque pasa mucho en el proceso inicial de reclutamiento, de entrevista, de verificación, que la persona pasó todo el filtro y cuando llegan a una parte del proceso y generalmente cuando llegan a los estudios de confiabilidad y de seguridad se dan cuenta que todo lo que dijo y que todo lo que entregó no es verídico. Entonces hay unas cosas muy sencillas que uno pudiese revisar. Entonces lo mínimo que uno debe tener es, por ejemplo, la cédula, ¿no? La cédula de ciudadanía de la persona, uno verifica que si sea la cédula, que por detrás del código de barras tenga una información, ¿sí? Son cosas mínimas que cada una de las personas va aportando y va revisando para asegurar no solamente el cumplimiento de un checklist, sino el cumplimiento de un tema legal, ¿no? Porque si en efecto una persona nos está entregando documentos que no son verídicos, eso es un delito y la compañía puede verse involucrada en dejar pasar una persona con un documento que pues realmente no es válido, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los permisos de trabajo, con las cédulas de extranjería, con todo esto que se viene movilizando ahorita y es poder tener, por ejemplo, la información de si se está autorizado o no está autorizado para trabajar en Colombia. Y este tipo de novedades son las que hacen que desde ese proceso, eso no tienen que entrevistar al aspirante, ni siquiera. Tienen que pedir la documentación de acuerdo a su nacionalidad y de acuerdo a la política de selección y contratación. Eso tiene que quedar atado, ¿no? Entonces, en ese tipo de revisiones es muy válido hacer toda la revisión documental, ¿sí? Y cada uno de los procesos debe aportar un granito de arena, porque se le puede pasar al reclutador, pero a la psicóloga no, pero se le pudo pasar a la psicóloga, pero a la persona de contratación no. Entonces cada uno es arquero, ¿sí? Como en un partido de fútbol, cada uno es arquero de que no se metan goles en los subprocesos. Ahora, con respecto al proceso de estudios de confiabilidad y seguridad, Sintecto es una compañía dedicada con 20 años de experiencia a hacer este ejercicio de verificación y de estudios de seguridad. Hacemos más o menos unos 7.000 estudios al mes y de ahí las buenas recomendaciones y las buenas prácticas que nosotros les contamos a las personas y a nuestros clientes para que tengan en cuenta todos estos tips desde el proceso de selección y contratación. ¿No? Entonces, claramente los estudios son un verificador documental con la evidencia de todo el proceso. Reclutamiento, jefe inmediato, hoja de vida, documentos legales, afiliaciones a seguridad social, que si tienen la tarjeta profesional. Entonces, ese es el que asegura con la evidencia de que todo lo que dijo en el proceso sea verídico. Pero ¿qué pasa? Que todo esto se puede mitigar desde la parte inicial. Y obviamente acá empiezan a jugar tiempos, costos, eficiencias, necesitan la vacante ya, entonces venga, contrátelo rápido, no le haga el estudio, no le haga la prueba psicotécnica, mínimo haga el examen médico, porque eso sí es legal, lo otro es buena práctica, y ahí sí ya ingrese al candidato, ¿no? Entonces es muy importante hacer una revisión documental de todo el proceso y muy concienzuda de toda la información que están entregando para ese proceso de contratación, porque claramente acá qué riesgos se están mitigando, que ya los voy a decir en adelante, pero es, por ejemplo, un riesgo reputacional y un riesgo legal. Si te están entregando una cédula falsa, es un tema legal, ¿no? Porque tú afilias a Seguridad Social con la cédula, porque tú mandas a examen médico y estás entregando un reporte a la persona y obviamente esto ya tiene involucrado un tema desde el Ministerio de Trabajo, desde toda la legislación laboral, entonces el proceso de inclusión de una persona en una compañía es absolutamente delicado y serio, ¿no? Entonces, esas decisiones que se tienen que tomar, pues van asociadas a todo el ejercicio. ¿No? Ahora, sobre los riesgos que se tienen que mitigar dentro de toda la cadena del proceso pues, de selección y contratación, pues son los riesgos legales, que sean en efecto el tema de mitigar que una persona nos vaya a entregar un documento y que se involucre en un tema de falsedad personal, el permiso, todo, digamos que todo el proceso o la documentación que está entregando, el tema reputacional. Entonces aquí se viene todo un ejercicio y es, bueno, si no se filtró acá, ¿qué pasó? Ustedes han escuchado las noticias que dicen, no, la persona que asesinó a la porrista de Millonarios en el barrio Castilla trabajaba en esta empresa de comunicaciones. No están mirando a la persona que hizo el delito, están diciendo, oh por Dios, esta compañía está contratando ampones, perdón la expresión, muy común, esta compañía está dejando ingresar personas con dudosa reputación.
Entonces, todo esto hace que se mitigue el riesgo reputacional, ¿sí? La confiabilidad de la información y que así como son compañías expertas y tienen un proceso importante y son reconocidas por sus buenas prácticas, desde el proceso de contratación de personal es importante identificar que eso es un riesgo, ¿sí? Y riesgos operacionales y financieros, pues precisamente eso, que se haga un buen ejercicio de selección, ¿sí? Que se haga un buen estudio de verificación de información de seguridad, puede ser lo más mínimo, ¿sí? Pero con un enfoque asociado al riesgo que se genera, una muy buena prueba psicotécnica que mida lo que quiere conocer la compañía de este tercero, ¿sí? Y los exámenes médicos que hacen parte del proceso, ¿no? Adicional, pues el informe de selección de la psicóloga. ¿Esto qué traduce? Cuando se hacen investigaciones, lo primero que siempre se pide es el proceso de selección. Siempre, hoja de vida, proceso de contratación, el contrato, la afiliación, todo. Cuando se hacen investigaciones de seguridad corporativa, siempre se va a ver ese proceso. Por eso, un poco la recomendación acá es, sabemos la urgencia de tener una persona en la operación, sabemos que si una vacante está descubierta, la compañía está perdiendo dinero, pero hay que medir el riesgo, ¿sí? Preferimos seguir perdiendo dinero y meter una persona que nos va a cometer un fraude en adelante porque no se logró hacer un buen proceso de contratación y un proceso de identificación de riesgos en la parte inicial. Eso lo tiene que dimensionar la compañía y a veces hay que aprender a convivir con el riesgo, ¿no? El riesgo financiero, pues precisamente todo este proceso da a que si no se hace un buen conocimiento de esa contraparte, de ese candidato, de ese aspirante a la compañía, pues en efecto es cuando posiblemente se pueden incurrir en, por ejemplo, autorrobos. Hay bandas organizadas que infiltran a las organizaciones y se hacen autorrobos todo el tiempo, se presentan las estafas y todo esto se traduce en dinero, ¿no? Todo esto se traduce en un riesgo financiero, operacional, reputacional y legal. Entonces, todo esto lo queremos traer pues en sugerencias para hacer una revisión de una manera distinta, ¿sí? De una manera muy diferente en cómo se lleva el proceso de manera actual y siempre tener en cuenta el riesgo, ¿sí? Siempre tener en cuenta el riesgo. Entonces, con esto doy paso a Santiago, que nos va a dar otros tips respecto a todo el proceso pues, de contratación. Muchísimas gracias. Hola, gracias Patricia. Perdón que yo no puedo compartir mi cámara porque estoy compartiendo la pantalla y no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo en Teams. Bueno, para los que llegaron recientemente, yo me vuelvo a presentar. Yo soy Santiago Hernández, yo soy el CEO y fundador de tusdatos.co. En tusdatos.co hacemos conocimiento terceros en un clic y en menos de un minuto ayudamos a las empresas y a las personas a reducir los fraudes y los riesgos en sus procesos de relacionamiento con terceros, sea en contratación de persona natural, persona jurídica o también en el manejo de flotas de vehículos o compra y venta de vehículos. Quiero que sea la conversación un poquito más como interactiva. Quiero, pues, de las personas que están y nos acompañan, me gustaría saber cuántos hacen estudios de seguridad al interior de sus empresas. No sé si me colaboran diciendo en el chat si las hacen o no, porque después la pregunta que está aquí en la pantalla la quiero hacer también como para que miremos y pues de lo que está hablando Patricia, el tema de las eficiencias de los procesos es muy importante porque al final esto se traduce en dinero. Pues no sé si me ayudan con el chat diciendo, bueno, aquí ya una persona dijo que hace estudios de seguridad en su empresa. Ya van dos y somos 20, somos 40, es como el 5% hasta ahora de las personas que dicen que hacen estudios de seguridad. 3. Bueno, aquí ya vamos teniendo más respuestas. 4, ya vemos que sí, la gente juiciosamente está haciendo estudios de seguridad, pero algo importante, bueno, ya muchas más personas nos dicen que sí. Es muy bueno eso, tener esa buena práctica es muy importante. Lizeth nos dice que en Compañía Ortopédicos Futuro Colombia tienen el ejercicio de hacerlo muy bien. Ahora de los que nos respondieron que sí, me gustaría saber en qué momento empiezan a hacer su estudio. Digamos, consideremos este embudo de
del proceso de contratación que nos estaba hablando Patricia. Tenemos como en el lado izquierdo nos llegan todas las hojas de vida, estamos en nuestro proceso de selección y al final en la parte morada ya tenemos un candidato elegido que va a entrar a ser parte de nuestra empresa. De las personas que respondieron, no sé en qué momento están empezando a hacer estas revisiones. Bueno, aquí nos dice Lisette que cuando la persona es finalista en el proceso antes de exámenes de ingreso. Lisette, aquí es cuando ya tienen el candidato elegido o en la terna. O bueno, no sé cómo sea el proceso en esa empresa, pero ya en este momento ya has elegido el candidato o están revisando algunos. Ok, en la terna final. Muy bien, no sé si alguien más quiera hacer. En la mitad del embudo por costos, dice. Después de la entrevista presencial. Después de la entrevista presencial, muy bien. En la terna. Perfecto, bueno, aquí ya tenemos varias respuestas y en general, dependiendo de la empresa, se hace y como pues dice Stephanie, que en la mitad del embudo por costos, que pues también es algo bastante interesante. Mi emprendimiento nació con el fin de ayudar a las empresas a que puedan tomar las mejores decisiones en el mejor momento. Pasa mucho, digamos, es una práctica muy recurrente en las empresas que llegamos y hacemos, digamos, la validación de antecedentes al puro final del proceso o al puro final del proceso cuando ya elegimos la persona y en muchos casos en este momento ya hemos rechazado los demás candidatos. Aquí un problema que nosotros hemos empezado a ver en muchos clientes y que los hemos empezado a ayudar es que ya en este momento, si llega a tener un hallazgo la persona que vamos a contratar, pues ya hemos descartado unos candidatos también que eran muy buenos. Y no solo vamos digamos, a perder este estudio que hicimos también en un momento ya muy tarde, sino que vamos a perder un proceso de selección que puede tardar meses. Y si ahí nos está diciendo Lisette que se pierde el proceso y toca empezar de cero, sí, pues esto, digamos, es terrible. También, como está diciendo Patricia, normalmente el personal lo necesitamos para ayer. Y un proceso de selección puede tardar 3 meses o puede tardar en algunos casos más. Y digamos que pues esto nos va a afectar a la empresa porque necesitamos a la persona para cumplir algún tipo de labor crítica o algo que necesitamos empezar a hacer ya y nos va a hacer perder mucho tiempo y pues este tiempo a la final se transforma en dinero que está perdiendo la empresa. Nosotros ya como recomendación, y lo estamos empezando a implementar mucho en nuestros clientes, es que se puede, dependiendo de la empresa, si está bastante digitalizada, se puede desde el momento del comienzo del embudo, podemos validar la identidad y los datos básicos de la persona de forma automática, así podemos saber que sea un documento válido, y que las personas sepan al menos la información de este documento, digamos, como para que podamos descartar personas que pues solo están o nos están haciendo intentar perder el tiempo. En otras empresas sí, pues muy bien, como muchas personas aquí dentro del chat nos colaboraron que antes de llegar a la terna ya han hecho algún tipo de validación de antecedentes para asegurar que el dato no se les vaya a caer al final. Pero también es muy buena práctica después de la primera entrevista o el primer contacto que se tiene con el candidato cuando ya hemos verificado que sí hay un interés serio por parte de esta persona, podemos hacer una verificación de antecedentes, que bien puede ser manual, dependiendo de cómo sea en la empresa y cómo esté documentado en sus procesos, o puede ser con una herramienta como la de nosotros o a través de una empresa como Sintecto, pero sí es muy bueno que lo empecemos a hacer previa a haber elegido a esta persona para no perder los tiempos y para que siempre sepamos con quién nos estamos relacionando, porque como bien dijo Patricia,
hay muchos riesgos asociados a que nos estemos relacionando con personas que no conocemos. Y como empresas, lastimosamente, pues la mayor parte del tiempo nos estamos relacionando con personas o empresas que no conocemos anteriormente. Y pues trae todos los tipos de riesgo que nos estaba diciendo Patricia. Algo que también es muy importante es que tenemos que tener como muy bien documentado cómo es este proceso y en qué casos vamos a desistir de un proceso de selección, porque si lo hacemos también muy automatizado y descartamos a todo el mundo sin revisar, en algunos casos sí toca hacerlo, y como mejor práctica es bueno, aunque tengan una herramienta automatizada como la de nosotros, hay que hacer una revisión manual porque no podemos estar descartando todos los candidatos solo porque vemos que tiene un hallazgo. Porque tienen un hallazgo, porque eso nos pueden traer otros riesgos aparte, que pues uno es que no sabemos cómo nos estamos relacionando y otro ya es tema de derecho al trabajo y el tema de discriminación, que dependiendo de los volúmenes son otros riesgos que pueden ser bastante grandes. Aquí me pregunta Lisette si se hace validación con la fiscalía. No, nosotros digamos no hacemos validación con la fiscalía. El acceso al sistema del SPO a la fiscalía privado y únicamente la fiscalía tiene acceso a esta información. Y la única forma de hacerlo legalmente es a través de derechos de petición, que es algo que Sintecto, si bien puede hacer, pero no es algo que se pueda automatizar y toma bastante tiempo. De la forma automática como lo hacemos nosotros, no lo podemos presentar porque pues no es legal y digamos a veces como empresas queremos tener la mayor cantidad de información posible para poder verificar con qué nos estamos relacionando, pero tenemos que estar muy atentos a cuáles son los alcances legales que pueden tener las consultas, porque a veces por esta necesidad y querer saber toda la información posible nos trae más riesgos y ya en este momento ya se están haciendo investigaciones de las empresas que están vendiendo esta información y también de los clientes que la están usando. Pues sí, muy bien se vio hace poco lo que sucedió con Avianca, de las investigaciones que estaban haciendo a sus empleados, especialmente a los del sindicato, les trajo una multa bastante elevada. Siempre tenemos que medir todos los riesgos, no solo uno, y crear riesgos por disminuir, crear nuevos riesgos por disminuir otros, nos puede salir muy costoso a la final, al igual que ahora está volviéndose muy común el uso de listas negras, diciendo que se está compartiendo información para reducir el fraude, pero el uso de listas negras en Colombia también es bastante regulado y nos pueden caer demandas o tutelas por discriminación. Pues básicamente esto es como de lo que les quería hablar yo, es como que pensemos muy bien en qué momento vamos a empezar a validar las personas con las que nos vamos a contratar, y ya le doy paso a Laura para que nos cuente ella. Mi recomendación, dice, es yo creo que después de tener el primer contacto con la persona, después de tener el primer contacto, sea una entrevista o sea una llamada telefónica, para que sepamos la seriedad del candidato. Y digamos, no estemos también haciendo consultas de personas que a la final pues no van a continuar dentro del embudo. Digamos, cuando pues hacemos como el primer corte de personas y determinamos su seriedad, en ese momento es que nosotros recomendamos que se haga de nuestra parte. Y aquí ya, ahora sí los dejo con Laura, que nos va a hablar de la validación. Gracias, Santiago. Voy a darle un momentico la palabra a Patricia para complementar lo que estabas hablando anteriormente. Perfecto. Bueno, aquí quería hacer un aporte y es la claridad en el concepto respecto a la verificación de antecedentes, ¿no? Y si bien es cierto, es algo importante y desde nuestra responsabilidad como asesores y consultores en seguridad, es que
todas las personas que estén haciendo esta revisión, digamos que documental y de verificación de estudios de seguridad y temas de antecedentes, tengan claros cuáles son los conceptos. Entonces, los antecedentes penales es, y según la Constitución en el artículo 281, dice que es cuando el juez determina que la persona es culpable del delito que se imputa, ¿sí? Todo lo que uno pudiese ver anteriormente no son antecedentes. Entonces, es importante tener esta claridad respecto a esa consulta y lo que se solicita al mercado, ¿no? Entonces, lo que está en policía sí es un antecedente porque la policía ya lo registra, porque ya el juez dijo, Patricia es culpable del delito que le están imputando, ¿sí? Todo lo anterior a los antecedentes viene desde un tema reputacional, que es una noticia reputacional, así la persona aparezca en un periódico, todavía no es culpable del delito o de los cargos que le van a decir que le van a imputar. Entonces, eso es una noticia reputacional. Luego viene en segunda medida una denuncia penal, ¿sí?, que realiza cualquier persona por cualquier medio electrónico, presencial o virtual, y cuando hacen estas denuncias, pues se configura en una anotación penal. Esa anotación, que es lo que dice Santiago, es exclusivamente de los entes de control, ¿sí? Y hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia donde dice que los antecedentes penales no se tienen que dar para procesos de contratación de personal para cubrir las vacantes laborales. Sin embargo, es importante tener esa claridad respecto a todo el ejercicio que se adelanta antes de la verificación de antecedentes. Claramente, no se debe hacer la consulta al candidato o al aspirante autoriza por medio de una autorización de tratamiento de datos, y aquí entra a jugar habeas data, ¿no? Entonces hay que ser también muy cuidadosos con los documentos de habeas data que se comparten a los candidatos, donde nos están autorizando a consultar sus antecedentes. Entonces es muy importante lo que dice Santiago, nos está autorizando a consultar antecedentes, policía, procuraduría, rama judicial, CIMIT, la libreta militar, todo el ejercicio que se verifica en un estudio de seguridad. Pero esa es la parte de antecedentes. Contrario a toda la parte de anotaciones penales, que es en efecto lo que no es legal consultarlo por una persona jurídica o por cualquier otra persona, porque precisamente hace parte del debido proceso. Y esta persona todavía no es culpable, ¿sí? Puede tener los antecedentes o la relación de anotaciones que pueda tener, por la persona todavía el juez no ha dicho si es culpable o no es culpable. Entonces, todo ese ejercicio hace que se distorsione la dinámica y el mercado o las compañías consideren que es una buena práctica tener digamos que un documento, porque pues las compañías que hacen este ejercicio no le van a entregar nada por escrito a ustedes como clientes, donde le van a decir, sí, Patricia tiene una denuncia por estafa en la Fiscalía 14, estaba inactivo en indagación. Esa información es la que no le van a compartir por escrito. Siempre le van a decir, te tengo que llamar o te tengo que dejar un link, precisamente por la consecución de la misma. Entonces es muy importante identificar esos dos conceptos para en efecto no tener imprecisiones, porque el hecho de que no se conozca la norma no lo exime a uno de ser responsable, o que la compañía también se vea vulnerada, como lo dijo Santiago, a procesos de multas y demás, por desconocer cómo sus proveedores consiguen la información. Entonces, ese era el aporte y la claridad que quería realizar. Entonces, ya le doy paso a Laura también para que nos dé el contexto también desde también si nos acompañan las personas de talento humano, es muy importante también conocer todo el contexto que nos va a compartir Laura, por ejemplo, haciendo una solicitud al área interna de, oiga, necesito que usted me diga la empresa de servicios temporales, el hunter que tengo, la empresa de servicios de estudios de seguridad, la empresa de los exámenes médicos, la empresa de las pruebas psicotécnicas, si está ok, así como yo selecciono a mi candidato idóneo con un filtro de seguridad importante mitigando riesgos, que también esté ok desde persona jurídica. Dale, gracias, Pati. Bueno, yo me presento nuevamente para las personas que ingresaron en la mitad de la conferencia. Mi nombre es Laura Garzón, trabajo en Sintecto, en la gerencia de control interno, y nosotros queremos hablarles hoy de cómo prevenir esos riesgos de contratación. ¿Por qué? Hemos generado en los últimos 6 meses un cambio en nuestros procesos, un cambio en nuestras políticas que nos han llevado a hacer nuevas implementaciones y contratar personas jurídicas sin conocer puntualmente quiénes son, haciendo unas vinculaciones virtuales, haciendo entrevistas virtuales, no solamente para personas naturales, como hablaba Patricia y Santiago, sino para personas jurídicas. Cuando yo hago una vinculación a través de una empresa de terceros,
Ellos me van a asegurar ciertas contrataciones, pero yo tengo que pensar, además del personal que tengo, las empresas y las personas jurídicas a las que estoy contratando. Cuando yo hago un acuerdo comercial o hago una contratación, estoy generando una voluntad entre dos partes para hacer un algo, para tener unos bienes, para obtener unos servicios. Esto promueve el comercio en Colombia, efectivamente, pero no siempre debemos promover el comercio seguro. En todas las compañías estamos hablando de los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir estas normas. Como buenas prácticas, como nos indican los códigos de comercio, como nos indican las circulares de la Superintendencia de Sociedades, o si estamos vigilados por la Superintendencia de Salud y Superintendencia Solidaria, tenemos que prevenir a la compañía de estas vinculaciones con nuestras contrapartes. ¿Quiénes son nuestras contrapartes? Los empleados en primera instancia, los clientes, los proveedores y nuestros mismos accionistas. Cada uno de estos terceros nos puede generar un riesgo en la contratación, no solamente cuando hablamos de los empleados, sino cuando hablamos de nuestros mismos socios, cuando hablamos de los miembros de junta directiva. ¿Qué vinculación les estamos realizando a ellos? ¿Qué protocolo de contratación? Y Patricia lo decía, ¿tenemos un procedimiento para estos terceros o simplemente permitimos un acceso a la organización? Riesgos reputacionales son los que más nos pueden generar implicaciones en la compañía. Un mal nombre, por más de que yo tenga la mejor operación, un mal nombre en el mercado me puede desvincular al 80-90% de mis clientes. Riesgos operativos, el comprar elementos sin conocer al tercero que me los está vendiendo. No solamente porque pueda tener un lado de activos o me pueda generar este contagio, sino porque no hice una debida diligencia de conocimiento de ese tercero. Cumplía con todos los protocolos de HCQ, ahorita que estamos obligados a tener protocolos de bioseguridad, si los radicó ante la alcaldía, si efectivamente está implementando esas medidas de bioseguridad, y no solamente es tener el documento papel, porque muchas compañías tienen los documentos papel. Voy, lo muestro, lo copio, lo pego, simplemente lo adapto, pero efectivamente lo está cumpliendo. Y nosotros, desde la experiencia que tenemos en la compañía, hacemos visitas en sitio, hacemos verificaciones tanto oculares como verificaciones de auditoría técnica para validar ese cumplimiento normativo, cumplimiento técnico de herramientas, cumplimiento técnico de diferentes ámbitos que mi operación lo requiera. ¿Por qué? Porque todas las empresas somos diferentes, no todos estamos dedicados a hacer lo mismo y los riesgos y los agentes de riesgo en mi empresa pueden ser diferentes para la contratación de mis proveedores. Mis productos, siempre tengo que hacer un análisis de los riesgos que mi producto pueda llegar a tener y los proveedores que vinculo, los contratistas que vinculo para ese producto. Canales de distribución. Si tengo una distribución TAT, si manejo unos canales por vía aérea, por vía marítima, en este momento que hay tantas restricciones, la jurisdicción en dónde estoy llegando, en qué país estoy llegando o a qué locación estoy llegando y qué contrato tengo que hacer en esa parte. Muchas veces hemos evidenciado que hacemos una vinculación de un tercero simplemente por un correo. Sí, mándeme 15 tapabocas, 15 termómetros. No hacemos órdenes de compra, no hacemos contrato y no hacemos una verificación. Pasa un poco lo que hablaban con personas naturales. Pues sabemos que es una empresa, es una compra menor, a veces la hacemos por una transferencia pequeña o por caja porque vaya y cómprelo rápido y no hacemos un conocimiento de ese tercero. Cuando se manifiesta el riesgo, cuando ya se materializa, nos damos cuenta que del afán se impactó la compañía por no hacer un conocimiento de ese tercero. Entonces yo puedo contratar a alguien sin firmar un contrato. Efectivamente puedo tener un acuerdo de palabra por voluntades de las partes, pero ese acuerdo que generé puede generar unas implicaciones mucho más grandes de las que yo me imagino. Una orden de compra puede salvaguardar a la empresa del conocimiento de un tercero, sí, solamente sí, al menos yo hice un conocimiento en listas básico de CENIT y de sus beneficiarios finales. Porque yo puedo ser una empresa, tener 5 socios, pero los 5 son personas jurídicas. Detrás de esa persona jurídica pueden haber más personas jurídicas y yo no sé quién es el propietario o beneficiario final de esa entidad. Ocurre para clientes y ocurre para contratistas, proveedores, llámenlo de cualquier tipo, bienes o servicios. Es decir, los riesgos financieros acá es donde se materializan. Cuando yo tengo una contratación y tuve las implicaciones de hacer un anticipo sin el conocimiento de la contraparte,
¿Estoy generando comercio? Sí, pero ¿a qué costo? ¿Con qué vulnerabilidad? ¿Estoy cumpliendo con todos los requisitos que me obliga la norma, al menos a saber con quién me estoy vinculando? Riesgos regulatorios, todos los temas de salud, hemos visto muchas empresas hortícolas se dedicaron a hacer tapabocas, cambiaron su razón social, su objeto, y están haciendo tapabocas. ¿Cumplen con la normatividad? ¿Tienen todo el manejo de protocolo? No lo sabemos. Es decir, que las regulaciones que tiene cada tipo societario es obligatorio conocerlos. Para eso, si quieres darle la siguiente, Santiago, por favor. Para eso nosotros hemos diseñado y existen las recomendaciones internacionales de las buenas prácticas de debida diligencia. Una debida diligencia no es nada más que una investigación de un algo, en este caso ese algo es a esa persona o a ese tercero, bien sea natural o jurídica, que estamos contratando. ¿Para qué? Para buscar información. ¿Qué estamos buscando? Efectivamente, noticias reputacionales que nos pueden ser concluyentes o no concluyentes, de decir, ¿yo será que contrato o no con esta persona? ¿Qué apetito y riesgo en la empresa estoy dispuesta a asumir para tener este producto o obtener este bien o servicio? Visitas de auditoría, verificación en sistemas de locación. Las empresas en que las cámaras de comercio ahorita están cerrando la oficina, el domicilio principal que tenían, y se están ubicando en domicilios residenciales. Es decir, la empresa dejó de existir en donde la conocíamos en la 93 y ahora está pasando la persona. Ya no estamos teniendo presencia en las empresas donde ocurre, es decir, que sus bodegas, sus inventarios, ¿dónde los están manejando? ¿Qué protocolos está haciendo? No sabemos, los proveedores que teníamos contratados en enero, si no hicimos una verificación en junio, julio o en este segundo semestre, si cambió algo en razón a la pandemia o a lo que ocurrió con su situación económica. Cambiaron sus estados financieros, los actualizamos, volvimos a hacer una verificación de ese tercero con las listas, su situación económica, esto puede ser una afectación, cómo sobrevivió con sus flujos de caja, qué le afectó, qué me afecta a mí al contratar a ese tercero y que tenga un endeudamiento alto, que no pueda pagar sus contratistas, va a incumplir más mis mesas entregas. Esos riesgos de contratación y cómo prevenirlos son los que tenemos que hacer ahora y volver a hacer un análisis de nuestras contrapartes, no solamente los colaboradores que estamos vinculando ahorita, sino esas personas jurídicas que son las que me generan el core del negocio, que me permiten mantener mi actividad comercial minimizando los riesgos. Yo hablo mucho siempre de la activos y financiación del terrorismo porque es un riesgo latente en nuestra sociedad, pero tenemos muchísimos más riesgos. Los procesos de contratación con el sector público, que es el sector que en este momento uno podría decir tiene presupuesto, o tenemos que tener cuidado con el tema de las licitaciones, cómo estamos manejando esas licitaciones, qué intermediarios hay en esas licitaciones, qué documentos estamos entregando a las sociedades o estamos pidiendo en el caso en que nosotros somos los que generamos la licitación, las fugas de información, cuando colgamos documentos, cómo estamos enviando esos documentos, cómo estamos manejando la seguridad de la información, cómo validamos que en ningún momento se copie o pegue un procedimiento de nuestra compañía que no sea de carácter público, colusión entre empresas, empleados y otros relacionados. La mayor cantidad de fraudes que se generan es por ese vínculo que se puede generar entre intermediarios porque encuentran el riesgo, la debilidad y saben por dónde vulnerar a la compañía. Los conflictos de interés, que siempre manejen un protocolo del código de ética, código de transparencia, que permita conocer si alguno de sus proveedores contratistas tiene un conflicto de interés con las áreas internas, y el cuidado con el manejo de los recursos públicos. Siempre hablamos de las personas PEP, del PEP, las listas PEP. En Colombia no hay una lista totalmente diligenciada que uno diga, esta es la lista oficial de Colombia. Sabemos que hay una norma que emitió los cargos y que se consideran políticamente expuestos, sin embargo no existe una lista puntual que uno diga, no, es que esta es mi lista de referencia y ahí están todos, como lo puede existir una lista OPAC, la lista ONU. En este caso tenemos que tener un protocolo, tenemos que saber qué vamos a hacer si una de mis contrapartes es un PEP, hasta qué grado de afinidad o consanguinidad vamos a permitir ese conflicto de interés con un PEP en la compañía, cómo lo vamos a resolver,
Porque el problema no es que exista el conflicto de interés, porque realmente existen muchos conflictos. El problema es que la compañía no sepa cómo resolverlos, si cambia o no a la persona del cargo, cómo delega esa autoridad cuando el conflicto se da. Si es en el caso de contratación, voy a aceptar la familiaridad entre mis colaboradores, voy a aceptar que haya un vínculo de un grado de afinidad entre mis colaboradores o relaciones internas en el caso que las hubiere. Esto es lo que permite a la compañía salvaguardar todos los riesgos y protegerse ante una eventualidad de una inspección de una auditoría. La UIAF, una superintendencia, una entidad de control adicional, que me diga, ¿usted identificó su situación de riesgo en el momento de contratación? Sí. Yo sabía que había un conflicto de interés, yo sabía que había manejo de recursos públicos, yo sabía que este tercero estaba en una jurisdicción de alto riesgo por vulnerabilidad de financiación del terrorismo, y por eso hice estas investigaciones. Conocimiento de nombre, lo busqué en las listas, validé su situación o su ubicación física, verifiqué a todos los beneficiarios finales hasta la última contraparte que tenía, validé su situación financiera, hice una inspección y me firmó adicionalmente la política habeas data, que todos debemos dar cumplimiento de la misma, y un origen de recursos de fondo. Con esto, al menos yo tengo mi salvaguarda de debida diligencia y protejo a esa contratación, para tanto personas naturales o jurídicas, lo repito. ¿Esto qué nos permite? Que la situación de riesgo en el momento en que se llegara a manifestar con cambios que se han dado operativos en las compañías después de la pandemia, yo al menos los tengo identificados. Y no es como, ay, yo no sabía que no podía poner mi firma digital en el PDF, simplemente copiar y pegar, que fue lo que al principio todos hicieron, no, firme digitalmente. Pero la firma digital no es que yo copio mi firma litográfica y la pego, porque esa es la mayor vulnerabilidad que tenemos. Es una firma digital debidamente inscrita con unas encriptaciones que corresponden. El manejo de los documentos virtuales, los OneDrive, cómo comparto esos documentos y esos procesos a nivel interno. Así es que nos protegemos en este momento de esas contrataciones y la vulnerabilidad de la empresa frente a las nuevas situaciones de riesgo que se están generando en este nuevo comercio. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Si aquí en el chat tenemos una pregunta, es si el candidato exige que se le dé el resultado de la revisión de antecedentes o de la visita domiciliaria, el candidato lo puede hacer y en dado caso, ¿qué debe presentar? Perfecto. Acá un poco yo los invito a validar es cuál es el discurso que se le está entregando a ese candidato ante el proceso, ¿no? Porque desde ahí parte que no lleguemos hasta allá, ¿no? Que no lleguemos a que los candidatos nos pidan el soporte dentro del proceso de selección, el soporte del resultado de la prueba psicotécnica, el del examen médico, el del estudio de seguridad, sino parte es construir un buen discurso desde la parte inicial. Entonces, cuando yo voy a un proceso de selección, me van a decir, Patricia, usted en el proceso de selección que se está presentando, nosotros tenemos un puntaje mínimo requerido de acuerdo a todas las fases que nosotros tenemos como compañía determinadas, ¿sí? Y al final, pues verificamos si cumple el mínimo requerido para el cargo y por la compañía para el proceso de selección que se encuentra adelantando. Con este abordaje de manera holística, global, diciendo hay unas fases del proceso, ¿sí? Que no le vamos a decir, vamos a entrevistar. Claro, en algunas compañías sí se le coloca de una metodología diferente, pero al aspirante se le debe decir que hay otras fases adicionales que son de manera interna, y nosotros como candidatos a un proceso de selección no debemos un poco como cuestionar cuáles son las otras fases, sino atender los requerimientos pues, para poder suplir ese proceso según la calidad y según el procedimiento interno que se tenga determinado. Sin embargo, si ese discurso es efectivo, pues no vamos a llegar hasta que el candidato nos vaya a solicitar la copia de la verificación de antecedentes. Aquí entran dos cosas súper importantes. Uno, se debe tener autorización para el 100% de las consultas que se vayan a realizar,
¿sí? El aspirante o el candidato dentro de la autorización debe estar atada a la ley 1581 y en habeas data, diciendo que nosotros podemos recolectar, consultar, tramitar y bueno, todo lo que nos dice, y adicional puede suprimir esa autorización, ¿sí? Entonces, en dado caso, el aspirante o el candidato sí puede suprimir esa autorización, diciendo no quiero que usted tenga más mis datos, pero en ningún momento se le debe entregar un soporte de cuál fue el resultado. ¿Por qué? Porque cada una de las compañías tiene un parámetro de calificación diferente. Cada una de las compañías tiene una verificación totalmente diferente. Nosotros en Sintecto lo llamamos parametrización y es a usted qué le afecta, cuál es su riesgo y sobre eso se construye si la persona supera o no supera la verificación de información que se hace en las hojas de vida en el estudio de seguridad. Entonces, nosotros en Sintecto, cuando recibimos derechos de petición y demás, en nuestra experiencia, nosotros contestamos que claramente nosotros como tercero hacemos parte de un proceso de selección y que en ese proceso de selección se verifican otras variables, por lo cual nosotros no podemos compartirle el resultado. Él nos autorizó a consultar, no nos autorizó y no firmamos ningún documento donde debamos devolverle un feedback de un resultado, ¿sí? Y de una evaluación, por lo cual la compañía debe asegurar ese proceso de manera interna. Aquí, ¿qué pasa también? Y es una sugerencia que también realizamos y es, por favor, no le digan al señor que perdió la prueba psicotécnica, no le diga que tiene antecedentes, no le diga que perdió la visita domiciliaria, no le diga que porque fue por claro, da mucha ira que después de un proceso tan largo de selección, ¿sí? La persona haya alterado los documentos académicos, el tiempo y el costo y el reproceso que se debe hacer claramente genera una emoción negativa a la psicóloga que tanto trabajo ha tenido que hacer con esa vacante. Pero es muy importante la asertividad que se debe tener, ¿sí? Y muchos problemas legales es por esa inasertividad que se genera en el proceso de selección, ¿sí? Que le dicen, señores, que oiga, de razón que usted le pegó a su mujer, tiene violencia intrafamiliar, ¿no? Ese tipo de comentarios son súper riesgosos para el proceso. Entonces, para responder la pregunta que nos genera Andrés, la respuesta es a los aspirantes o a los candidatos no se les comparte el resultado de ninguna fase del proceso, ¿sí? Adicional, lo que se pudiese hacer es precisamente hacer un blindaje en cada una de las etapas del proceso, en términos de habeas data, documentales, de autorización, y no ser tan detallados en las fases, porque la persona, así tú le digas, no te puedo autorizar, no te puedo entregar la información, simplemente no cumpliste con el mínimo requerido, los candidatos sí van a empezar a golpear, van al de la prueba psicotécnica, estudio, al señor que me hizo la visita, pidiendo el resultado, y la respuesta de los terceros debe estar muy alineada a la política que tiene internamente la compañía. Entonces, creo que con esto podemos, digamos que concluir la respuesta. Sin embargo, también la sugerencia es siempre se tienen que apoyar desde el área legal y desde la persona que maneja habeas data de la compañía para poder emitir este tipo de comunicaciones a los terceros. Entonces, creo que digamos que con esto completaría un poco la respuesta a Andrés. Muchas gracias por la pregunta, muy buena la pregunta. Muchas gracias, Patricia. En el chat no hay más preguntas, las 5 anteriores ya las respondió Santiago. Entonces, pues igual, señores empresarios afiliados a FENALCO, ya, Santiago, por favor, si quieres nos regalas la presentación donde están los datos y la información de Sintecto, aliado, y tusdatos.co, afiliado a FENALCO Bogotá. Entonces, igual, cualquier inquietud, cualquier tipo de pregunta, pueden escalarla directamente con Santiago o con Patricia o con Laura. Muchas gracias por haber asistido a esta charla, a este webinar. Muchas gracias por creer en FENALCO, creer en las capacitaciones, en la formación de FENALCO. Muchas gracias realmente por apoyar lo que FENALCO genera para ustedes los empresarios. Buena tarde.